Hermanos y amigos, muy buenas tardes. En esta tarde queremos compartir con ustedes el mensaje poderoso del Evangelio. El mensaje que cambia, el mensaje que transforma vidas, el mensaje que trae vida, que trae salvación a todos aquellos que escuchan y creen en el mensaje de Dios. Entonces quiero compartir con ustedes el mensaje y para esto quiero elevar una oración a Dios y pedir que sea Dios quien esta tarde ilumina nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser para poder entender su mensaje, entender su palabra, entender su verdad. Acompáñenme por favor en una oración. Soberano Dios y Padre, gracias Señor por estos momentos que nos das para poder compartir el mensaje del Evangelio. Señor, que esta tarde seas tú quien diriges, seas tú quien enseñas, que seas tú, Señor, quien das la palabra, que tu Santo Espíritu lleve a cada corazón la palabra, Señor, que cada uno estamos necesitando. Señor, te rogamos que tú obres de una manera especial, Señor, en nuestras vidas. Oramos por las personas que se están conectando y pedimos, Señor, que tu bendición sea sobre ellos. Que seas tú, Espíritu de Dios, abriendo la mente, el entendimiento, el corazón, para entender tu bendita y santa palabra. Que el Evangelio de Dios pueda llegar a nuestro corazón y hacer la obra para la cual tú la envías. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien. Voy a comenzar leyendo un texto que se encuentra en Romanos capítulo 1, en el versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Si usted tiene a alguien que no conoce del Señor, que no conoce de la Biblia, puede ayudarle ahí a buscar en la palabra. Romanos capítulo 1, versículo 16. Usted puede leer ahí conmigo en su Biblia para que podamos ver junto a lo que dice la Sagrada Escritura. Dice el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bien, la Escritura comienza diciéndonos que el Evangelio no avergüenza. Tal vez algunos se avergüencen del Evangelio por una sencilla razón, de que no entienden qué es el Evangelio. La Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. El objetivo principal del Evangelio es salvar. Ese es el objetivo de Dios, salvar. Pero quien salva es el Evangelio. Entonces dice que el Evangelio no avergüenza. ¿Por qué? Porque el Evangelio trae salvación. Entonces el Evangelio no nos debe avergonzar. No trae vergüenza. El apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Algunos se avergüenzan porque llevan una Biblia, porque cargan su Biblia, porque van a un lugar de reunión. Pero tal vez no han entendido el Evangelio. Entonces la palabra Evangelio significa las buenas nuevas acerca de Jesucristo. Pero dice que es poder. La palabra poder viene de la palabra griega dunamis, que significa dinamita. Es la dinamita, es el poder de Dios para salvar a los que creen. Entonces, ese poder no es algo que las personas hacen. No es algo que tienen que hacer las personas. No es algo que está en Dios. Hay personas que tienen un concepto equivocado del Evangelio y dicen, no, yo no me meto al Evangelio porque
Si yo me meto al Evangelio, entonces me toca dejar de bailar, me toca dejar de tomar, me toca dejar de hacer esto, me toca dejar de hacer aquello. Las personas creen que el Evangelio es dejar de hacer cosas que les gusta. Pero la Biblia es muy clara que el Evangelio es poder de Dios para salvación. La Biblia dice que el Evangelio es poderoso para salvar. Quiere decir que el Evangelio no es algo que nosotros hacemos, no es algo que el hombre hace, es algo que está en Dios y es una persona. El Evangelio se llama Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es el Evangelio. El Evangelio no es una religión. Algunos se enredan en discusiones y refutando y discutiendo acerca de cuál es la verdadera religión. Pero nosotros no necesitamos saber eso. Nosotros lo que necesitamos saber es qué es el Evangelio. El Evangelio es una persona, se llama Jesucristo. Él es el Evangelio y es poder de Dios para salvar al hombre, para salvar a todo aquel que cree. Entonces, ¿qué trae salvación? El Evangelio. Dese cuenta que el Evangelio no es una iglesia, el Evangelio no es una religión, el Evangelio no es una clase de doctrina, el Evangelio no es determinada denominación, el Evangelio es una persona, es el Hijo de Dios, se llama Jesucristo. Y es a quien hoy quiero presentar, a Jesucristo. Él es el Evangelio. En Hechos capítulo 4, en el versículo 12, dice la Sagrada Escritura que solo en Él hay salvación. Por favor, acompáñenme a Hechos capítulo 4, en el versículo 12. Para los hermanos que están viendo este video, lo vamos a pasar a YouTube para que usted lo pueda descargar más fácilmente. Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice la Escritura de la siguiente manera. Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice, y en ningún otro hay salvación. Escuche bien esto, hermano y amigo que me escucha y que me está viendo. Dice, en ningún otro hay salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay sino un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Dice, en ningún otro hay salvación. Ahí no dice ningún otro nombre. Si hay otro nombre en la Biblia, si hubiera otro nombre en la Biblia, podríamos decir que hay salvación en otro nombre. Pero dice el texto sagrado, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice, no hay otro nombre bajo el cielo, otro nombre en el cual podamos ser salvos. Es interesante esto. No hay otro nombre. Dice, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. De manera que la salvación no viene por determinada iglesia, por determinada religión, por determinada denominación. Esto es algo de lo cual nosotros debemos estar seguros. Solamente viene la salvación por un nombre. Ese nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, solamente en ese nombre de Jesucristo, Él es el Evangelio. ¿Por qué? Porque fue el que Dios designó. Dios, el creador de los cielos y la tierra, designó un nombre en el cual nosotros podamos ser salvos. Vamos a mirar Filipenses capítulo 2, versículo 10. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Capítulo 2, versículo 10. Gloria sea a Dios. Dice el versículo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Es importante entender esto, hermanos. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Qué significa esto? Es un reconocimiento de que Jesús es el Señor. Y ante Él nosotros doblamos nuestra rodilla y nuestra lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Cuando yo doblo mi rodilla, cuando yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor, estoy reconociendo que solo de Él viene mi salvación. Que no puedo confiar en ninguna otra persona, en ningún otro nombre. Que no puedo confiar en ninguna otra cosa, sino solamente en Él, un reconocimiento que de Él, de Jesucristo, viene mi salvación. Solamente de Él. Cuando el Señor Jesús estuvo entre la gente, a Él lo vieron como un profeta, lo vieron como un maestro, otros lo vieron como un humilde carpintero, pero no lo vieron como lo que Él era. Muchos de ellos no pudieron reconocerle como Señor, como el Mesías, como el ungido de Dios, como el que Dios designó para que en Él hubiese perdón de pecados. No lo reconocieron como el ungido de Dios para salvar al mundo pecador. Solamente en el nombre de Jesucristo hay salvación. Entonces, cuando hay un reconocimiento de quién es Jesús, viene la salvación. En la época en la que el Señor Jesús vivió, la gente debía reconocer que César era el Señor, porque el imperio romano era el que dominaba y el emperador César era el Señor para ellos. Pero cuando las personas comenzaron a creer en Jesús, se daban cuenta que César no era el Señor, sino que Jesús era el Señor. Entonces el que no reconocía a César como Señor debía morir. Pero César no tenía las características de Señor. ¿Por qué? Porque la palabra Señor significa amo, significa dueño de todo, significa el que está por encima de todo. Y César no tenía esa característica. El Señor Jesucristo sí tenía esa característica, sí la tiene. ¿Por qué? Porque Él venció el pecado, Él venció la muerte, Él venció a Satanás, nos libró de la separación que el hombre tenía con Dios. Y fue exaltado hasta lo sumo, dice la palabra, y está por encima de todo nombre y de toda autoridad. Por eso Él es el Señor, Él es Dios, Jesucristo es Dios, que vino a esta tierra para librarnos del pecado, para librarnos de la muerte. Por eso en Él debemos poner nuestra confianza y confesar que Él es el Señor, como dice la palabra. Confesar, doblar nuestra rodilla ante Él y confesar que Él es el Señor. Entonces Él es el dueño de todo, está por encima de toda autoridad y solamente en Él hay salvación. Vamos a ir a Romanos capítulo 10, versículo 9 y versículo 10. Vamos a leer este texto que nos instruye el Señor en este texto. Romanos capítulo 10, versículo 9 y versículo 10. Romanos 10, 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué nos está indicando hoy el Evangelio a nosotros? Nos está indicando dos cosas. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué significa esto? Confesar. Confesar significa declarar algo de lo cual ha visto y ha oído. Declarar. No es repetir algo. No es como repetir una oración, no. Es declarar. Cuando una persona va a una audiencia y declara, es llevado a confesar.
la persona comienza a expresar y a declarar lo que sabe, a declarar una verdad, a sacar a la luz cosas que estaban escondidas, a decir lo que sabe sin ocultar nada. Pero para que la persona confiese, debe saber la verdad. Entonces, la verdad es Jesús. Cuando el texto habla de que si confesares con tu boca, es una persona que debe saber quién es Jesús. Confesar con su boca que Jesús es el Señor es hablar y declarar la verdad que ha sido colocada en su corazón por el Espíritu Santo. Declarar, confesar a Jesús como Señor. Para eso necesitas conocer a Jesús, saber quién es Jesús, conocer por qué Jesús es el Señor, conocerlo, para que puedas confesar con tu boca que Jesús es el Señor, doblar su rodilla y confesar con su boca que Jesús es el Señor. Pero luego dice el versículo 9, ahí donde estamos en Romanos, en el capítulo 10, versículo 9, dice: y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, dos cosas: confesar con la boca es declarar, confesar lo que yo sé de Jesús, lo que sé de Cristo. Pero también dice: creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Creer con el corazón es creer de veras. Es creer de verdad que Jesús resucitó de los muertos, que Dios le levantó de los muertos, que Jesús no se quedó en esa tumba. Y si Jesús resucitó, si Dios le levantó de los muertos, es porque Él es el Mesías. Es porque Él era el ungido de Dios, no se quedó en esa tumba. Si Él no hubiera sido el Mesías, si Él no hubiera sido el ungido, jamás se levanta de los muertos. Pero Él es el ungido de Dios, Él es el Salvador del mundo, y por eso Dios le levantó de los muertos. Es una garantía que Jesús se haya levantado de los muertos, es una garantía para nosotros de que Dios aceptó el sacrificio de Cristo como el pago por nuestros pecados, para que nuestros pecados fueran perdonados. Por eso solamente en Él hay salvación. Por eso solamente en Él debe estar nuestra confianza. En Él debe estar nuestra esperanza, porque Dios le levantó de los muertos. La muerte no pudo vencer al autor de la vida. Él es el autor de la vida. Resucitó porque Él es el autor de la vida y nos dio vida a través de su resurrección. Podemos tener paz con Dios, podemos estar unidos a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Por eso dice que con la boca, dice en el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, o sea, para ser justos. Cuando yo creo de veras en el Señor, cuando yo creo que Jesús, Dios le levantó de los muertos, que Él era el ungido de Dios, y yo creo de corazón, entonces Dios me hace justo. Me hace justo. Dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, de lo que cree, de lo que hay en el corazón, habla la boca, se confiesa para salvación, para declarar, para confesar que Él es el Señor y que he sido salvo. Qué bueno es Dios, qué bueno es el Señor. Por eso le estoy hablando no de una iglesia, le estoy hablando del Evangelio. Le estoy hablando de Jesucristo, el Evangelio que deben conocer todas las personas que no tienen claro el Evangelio, que están creyendo que por su hacer o por hacer determinadas cosas van a ser salvos. No, es por creer en el Evangelio de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido de Dios. Dice, muerto por nuestros pecados, pero resucitado para nuestra justificación. Si usted ha escuchado este mensaje y cree en Él, y cree que Jesucristo es el Señor, y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dios quiere perdonar tus pecados. Dios quiere limpiar tu corazón. Dios quiere quitar el pecado para que estés unido a Dios, para que esa obra de Cristo
se haga real en su vida. Para que sea evidente en su vida, solamente debes creer el mensaje de Dios. Cree en Jesucristo y serás salvo. Si alguno de los que nos están viendo tienen algunas preguntas o tienen dudas, estamos dispuestos para atender a sus preguntas. Queremos ser de bendición para ustedes. Para eso nos ha puesto Dios, para anunciar el mensaje del Evangelio. No para hablarle de determinada iglesia o de determinado grupo, sino para hablar de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el Evangelio y Él es la salvación para nosotros. Querido hermano y amigo que nos está viendo, deseamos lo mejor para ustedes y quiero hacer una oración por ustedes y para que Dios abra el entendimiento y Dios pueda hacer entender el Evangelio a cada uno de ustedes. Oremos. Señor y Padre, gracias por permitirme estas palabras, este corto pensamiento acerca del Evangelio, para que muchos puedan escuchar esta palabra, puedan recibirla en su corazón, puedan creer y puedan confesar con su boca que Jesucristo es el Señor. Oramos, Señor, que este mensaje pueda llegar al corazón de cada uno de los que están viendo esta transmisión. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les bendecimos, amados hermanos y amigos. Un abrazo para cada uno de ustedes. Estaremos atentos a sus inquietudes. Nos pueden llamar al siguiente número de celular: 314-512-4757 para responder a sus preguntas. Un abrazo para cada uno de ustedes. Bendiciones. Dios les guarde.